Capítulo 1. Qué indecoroso. Te he dicho que dejes de seguirme, te estás comportando como un maldito perro faldero. La bofetada resonó con un eco vacío, y su rostro se giró bruscamente por la fuerza del golpe. La quemazón de la mejilla le llegó casi de inmediato, pero el dolor físico no se comparaba con la confusión que lo inundaba en tales momentos. Frente a él, una niña, no mayor de 12 años, con el cabello largo y suelto cayendo en cascada alrededor de su rostro lo miraba furiosa, sus ojos mostraban una mezcla de ira y algo más, desprecio, miedo o tristeza. Era algo que no podía saber con exactitud. Su delicado rostro estaba completamente deformado por una mueca que a pesar de todo no lograba borrar del todo su belleza juvenil. Gritaba, claro, pero de alguna manera, ese ruido ensordecedor no podía atravesar completamente el velo de su confusión. ¿Qué estaba pasando? Su cráneo latía de dolor, como si manos invisibles lo apretaran con la fuerza de una prensa hidráulica, impidiendo que sus pensamientos se ordenaran. Levantó una mano, lenta, casi vacilante, hacia su mejilla. El ardor era real. El golpe había sido real. Y los ladridos de esta niña también eran reales, algo casi tangible que, lo estaba empezando a molestar. Bien, ya entendí, te dejaré sola, murmuró, pero cuando sus palabras salieron, el sonido le pareció extraño, ajeno. No era el idioma al que estaba acostumbrado, y sin embargo entendía perfectamente lo que decía. Una sensación helada recorrió su columna vertebral, como si algo en su interior no estuviera bien, algo fuera de lugar, fuera de orden y fuera de su comodidad. La reacción de la niña fue instantánea. Sus ojos se abrieron como platos, parecía sorprendida, quizás incluso asustada, lo cual solo profundizó el pozo de su desconcierto. ¿Lo dices en serio? Ella preguntó, con una voz que ahora temblaba ligeramente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué demonios? Pensó. ¿Acaso no había sido ella la que le exigió que la dejara en paz? ¿Por qué entonces ese cambio tan absurdo de actitud? Y más importante aún, ¿por qué lo que salía de su boca le parecía irreconocible, pero que aún así podía entender? La presión en su cabeza aumentó, un dolor profundo que comenzaba a volverse insoportable. El impulso de rechinar los dientes crecía junto a su dolor, pero lo que realmente le estaba sacando de quicio era el insoportable ruido que esta niña estaba haciendo. Cada palabra, cada tono elevado de su voz, se sentía como un puñal clavándosele en las sienes. No quiero lidiar con esto ahora, no como estoy, pensó, intentando aferrarse a ese único hilo de coherencia en medio de la tormenta que era su mente actual. Era ridículo, denigrante incluso, todo el escenario lo era. Sí, ahora vete, él dijo, más fuerte esta vez para que pudiera ser escuchado con claridad. Levantó la mano e hizo un gesto para espantarla, como si fuera un perrito molesto. Shushu, ahora deja de molestarme. Para su asombro, sus propias acciones lo desconcertaron aún más, pues ¿qué rayos estaba haciendo? Rebajarse a discutir con una mocosa era demasiado incluso hasta para él. La niña frente a él, la misma que momentos antes lo había golpeado sin piedad, ahora parecía, enferma o algo así. Su rostro había adoptado una extraña expresión, como si acabara de morder un limón amargo, o como si algo la estuviera incomodando de una manera profunda. A pesar de todo, el dolor en su cabeza ya le era suficiente para no querer prolongar este intercambio absurdo, así que si ella no quería irse, entonces él lo haría. Se dio la vuelta con brusquedad, decidido a dejarla atrás. No le importaba en lo más mínimo si ella le volvía a gritar, ni siquiera si. Espera, la voz de la niña le llegó, quebradiza, casi desesperada, y eso fue lo que lo sorprendió. Había algo en ese tono, en esa súplica, que lo hizo detenerse un instante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué su pecho se hundió con evidente frustración en tal instante? No lo entendió, tampoco quería hacerlo o se obligó a hacerlo, solo quería volver a cerrar los ojos y despertar de tal pesadilla. El viento frío le golpeó el rostro, y fue entonces cuando se dio cuenta, cuando lo notó, ¿el aire siempre había sido tan fresco? Se preguntó eso y algo dentro de él cambió de forma repentina. Levantó la mano, como si tratara de entender aquello que no cuadraba, y luego, lo sintió. Una lágrima. Estaba llorando, sin razón lógica aparente. La humedad en su rostro lo desconcertó y le hizo perder ese hilo de realismo que estaba tratando de tejer tan desesperadamente. Miró al suelo y por un momento pareció que el mundo se inclinaba hacia él. ¿Siempre había estado el suelo tan cerca? Las preguntas se agolparon en su mente como un torrente incontenible, pero ninguna pudo encontrar una respuesta. No en ese momento, no en esa situación. El dolor de cabeza era ahora un rugido ensordecedor, y su cuerpo ya no respondía.
Las fuerzas lo abandonaron, y con un último suspiro entrecortado, cayó. Su cuerpo se desplomó como una marioneta a la que le cortaron los hilos, y la oscuridad lo envolvió, profunda, impenetrable e infinita. Las estrellas no brillan sobre este reino por capricho, sino porque cada una de ellas es el eco de un héroe que jamás regresó. Extracto del volumen 1 del héroe renacido. Cuando sus ojos se abrieron, lo primero que sintió fue una sensación de familiaridad y extrañeza a la vez. Como si acabara de despertar de un largo sueño, o como si acabara de librarse de una mortífera resaca que solía atormentarlo después de una larga noche de copas y arrepentimientos con amigos. Y esperó, sinceramente, encontrarse de nuevo en su pequeño y desordenado departamento, cubierto por las sábanas arrugadas y con el zumbido del tráfico matutino filtrándose por las ventanas. El sueño que tuvo fue lo suficientemente raro, tanto que pensaría en ello toda la mañana. Sin embargo, lo que lo recibió fue algo muy distinto. La cálida luz del sol inundaba la habitación, revelando una estancia pulcra, casi majestuosa. Yacía en una cama más cómoda de lo que jamás recordaba haber experimentado, las sábanas suaves como la seda lo envolvían con cuidado. A su alrededor, los muebles parecían salidos de una época pasada que aún podían recordarle al presente, como si fueran de una fantasía que había leído en alguna novela olvidada. Los ventanales altos dejaban entrar la luz del sol, que caía sobre las cortinas de encaje con un aire casi celestial. Había una quietud en el aire, una calma que contrastaba con el torbellino de pensamientos que comenzaban a formarse en su cabeza. Frente a él, una mujer lo observaba. Su belleza era deslumbrante, casi etérea, con un aire de serenidad que parecía ajeno a cualquier preocupación mundana. Llevaba un uniforme de enfermera, pero no uno moderno, sino un traje de estilo antiguo, como si hubiera sido sacado de algún retrato de principios del siglo XX. Sus ojos azules, profundos y llenos de calma, se posaron en él, y por un momento, se sintió inclinado a pedirle su número, aunque algo en el ambiente le indicó que no sería lo más apropiado. Brian, me alegra que estés bien. Afortunadamente solo fue un caso grave de agotamiento de maná, dijo ella con voz suave, en un dialecto que no reconocía del todo, pero que su mente, extrañamente, comprendió sin dificultad. Brian. Esa palabra retumbó en su cráneo, pero no encontró eco de ello en sus recuerdos. Así que ¿quién demonios era Brian? Su primer instinto fue cubrirse los ojos con el brazo, pues la luz del sol le resultaba extrañamente intensa, demasiado brillante para su gusto. Mientras lo hacía, notó algo extraño en su mano. No era la mano áspera y curtida que conocía, sino una mucho más suave y juvenil. Una sensación incómoda recorrió su espalda. Quería creer que seguía soñando, que todo esto era parte de algún juego mental que su subconsciente había diseñado, pero todo esto se sentía tan. Fue entonces cuando la mujer se movió, cortó de bruces su carril de pensamientos y se acercó a una pequeña mesa junto a la cama para luego regresar con un frasco de cristal que contenía un líquido azul brillante. Con esto te sentirás mejor el resto del día, ella dijo, destapando el frasco con una elegancia calculada y ofreciéndoselo con una sonrisa suave. Ahora, bébelo rápido. Sus ojos, fijos en ella, no encontraron más opción que obedecer, pues no había escape para esto. Tomó el frasco y, tras un instante de duda, bebió su contenido. El líquido era sorprendentemente dulce, pero con un regusto metálico, casi como si estuviera ingiriendo energía pura. Lo tragó rápidamente, haciendo una mueca de desagrado que intentó disimular. No quería parecer grosero, sobre todo con una mujer que parecía tan segura de lo que hacía. Bien, en 5 minutos podrás levantarte y marcharte, añadió la enfermera de estilo antiguo, con la misma serenidad ya demostrada, rasgo que parecía caracterizarla. Te desmayaste por agotamiento de maná, pero con un buen descanso por el resto del día estarás bien. Y además nada de actividad física, Brian. Otra vez ese maldito nombre. Se llevó la mano a la cabeza, que por suerte ya no dolía, pero la confusión seguía ahí, golpeando como una ola imparable. Miró alrededor una vez más, buscando algún indicio de familiaridad, pero solo encontró la misma opulencia en la habitación, un lujo que él no estaba acostumbrado a ver, ni siquiera en las películas. La rubia mujer lo observó un momento más, como si estuviera tratando de evaluar su estado, y cuando se sintió satisfecha asintió para sí misma, luego se giró para salir de la gran habitación, dejándolo solo. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero su mente seguía siendo un torbellino de preguntas. Una de ellas más fuerte que el resto. ¿Quién demonios era Brian? Se levantó lentamente, sentándose en la cama con cuidado. Notó que sus piernas se sentían extrañas, como si su cuerpo no le perteneciera del todo.
Fue entonces cuando un mechón de cabello cayó sobre su rostro. Lo apartó con un movimiento automático, pero algo lo detuvo. Cabello verde. Su respiración se abstrajo por un segundo. Tomó otro mechón y lo examinó. Largo, sedoso y de un tono verde aguamarina. Miró sus manos con más detalle, y ahí estaba la confirmación de que algo estaba terriblemente mal. Eran pequeñas, delicadas, y lo más obvio, no se parecían a las suyas. Con el corazón latiendo con fuerza, se apresuró a salir de la cama, tropezando ligeramente, como si sus piernas no estuvieran acostumbradas a soportar su peso. Esto no puede ser real. Avanzó hasta una puerta que intuía que era el baño, y al entrar, se enfrentó a un espejo que casi lo hizo caer de espaldas. La imagen que reflejaba no era la suya. El rostro desconcertado que le devolvía la mirada no pertenecía al hombre de 20 años que él conocía, sino al de un adolescente, un chico de no más de 12 años, con un rostro afilado y ojos de un verde intenso, a juego con el cabello que caía en suaves ondas sobre su frente. Su boca se abrió en un gesto de incredulidad. No, esto no puede ser, susurró, tocando su cara con manos temblorosas. Pero el espejo no mentía, sus sentidos no mentían. El pánico comenzó a instalarse en su pecho, escalando desde su estómago hasta su garganta. Su corazón latía con fuerza mientras sus ojos no podían apartarse de la imagen reflejada. Era un cuerpo que no reconocía, una identidad que no era la suya. Entonces, en un acto desesperado, golpeó el espejo con el puño cerrado. El cristal se fracturó con un crujido desgarrador, y la sangre comenzó a correr por sus nudillos, manchando el lavamanos y goteando hasta el suelo, donde sus pies descalzos se vieron afectados. Pero eso no era suficiente para despertarlo de lo que fuera este infierno. La puerta del baño se abrió de golpe, y la enfermera entró con una expresión alarmada. Se acercó rápidamente a él, ignorando el caos que había causado, y cuando estuvo a punto de darle otro golpe al espejo, sin importarle el dolor y el cristal incrustado en su mano, tomó su muñeca con firmeza, pero con una fuerza desconcertante para una mujer de físico tan ligero como lo era el de la bella enfermera de estilo antiguo. Brian, por favor, cálmate, solo te estás haciendo daño, debes parar. Su voz era tan calmada, tan llena de comprensión a pesar de no saber la clase de situación que se estaba dando, lo que habló de su vasta experiencia. Su respiración comenzó a estabilizarse. Pero en su interior, las dudas seguían. ¿Quién era él ahora? ¿Y qué había pasado con su verdadera vida? Capítulo 2. No deseado. Con el resplandor dorado del amanecer en su pecho y el eco de antiguas promesas en su corazón, un hombre se alzó, dispuesto a desafiar el destino y forjar un nuevo camino donde las sombras no pudieran alcanzar la luz. Extracto del volumen 1 del héroe renacido. En una situación fuera de lo racional, ¿cómo podrías desenvolverte? Ojos caídos, cristalinos y apagados, vagaron por el cuarto. Las paredes de la hospitalaria habitación parecían reírse de su desgracia, como si cada centímetro del concreto usado supiera más de sus errores que él mismo. La mejilla, roja como tomate, le picaba como un recordatorio hiriente de que esto no era un mal sueño del cual podría despertar. Levantó la mano, y el vendaje blanco que cubría sus nudillos heridos parecía burlarse de su imprudencia, una cicatriz fresca que le demostraba que este cuerpo, por frágil que fuera, era tan real como el que recordaba haber habitado. La herida palpitaba con un dolor único y propio, un latido que lo anclaba a esta nueva y cruda realidad. El aroma de antiséptico llenaba el aire, tan punzante que lo obligaba a respirar por la boca. Cada inhalación profundizaba su desconcierto, como si su propio sentido confirmara la tangibilidad de aquel lugar del que, en el fondo, deseaba escapar. Donde se sentía impersonal, donde con cada latir de frustración se engendraba una chispa de miedo, y donde se sentía como una prisión invisible, en la que su único carcelero parecía ser su propio cuerpo. La puerta se abrió, y en silencio, la rubia enfermera encargada de su cuidado se plantó frente a él, y con un ceño fruncido de exasperación comenzó su perorata. En serio no puedo creer tu imprudencia, Brian. Mira tu mano. Dañaste incluso los nervios. ¿Qué sería de ti si no hubiera estado cerca? Te habrías desangrado en unos pocos minutos. Sus palabras parecían perderse en el vacío que lo rodeaba, eso significó que apenas lograba oírlas, pues su mente seguía atrapada entre la incredulidad y el cansancio de su propio ser. No había palabras que pudieran convencerlo de que aquello no era un mal sueño, una pesadilla demasiado real. Debes dejar de meterte en problemas o buscarlos, continuó la enfermera. Eres joven y entraste en esta academia por mérito propio. Eso dice mucho de ti, a pesar de no venir de una noble cuna que te respalde.
Tienes una oportunidad que muchos desearían o matarían por tener, y tú simplemente estás desperdiciándola a lo grande. La bella mujer cruzó los brazos y su expresión se endureció, haciendo que su rostro adquiriera una dureza que contrastaba con el aire de calidez que emanaba, y que arrugas de ira mancharan sus rasgos. Y todo por esa chica. Sus ojos se entornaron con un destello de tristeza. Deberías dejarla. Créeme, te hará bien aunque no se sienta así al principio. Eres inteligente, pero estás desperdiciando tu potencial con esta obsesión tuya. La mención de esa última palabra, obsesión, le dolió como un golpe directo al hígado. Era un comentario hecho sin un conocimiento profundo por parte de la enfermera, un comentario que ni él mismo entendió del por qué lo molestó, pero que de igual forma impactó en lo más hondo de su ser. Sintió que sus ojos ardían de resentimiento y dolor, un reflejo fugaz de un sufrimiento que no podía comprender. Su mano libre se aferró a las sábanas, buscando un alivio que no llegó. Todo aquello, esa habitación, esas palabras, parecían una farsa que escondía algo más profundo y cruel. Lo siento, susurró finalmente, su voz un eco débil de sí mismo, un murmullo que parecía flotar sin rumbo en el estéril ambiente. Sus labios, resecos, apenas lograron formar las palabras que su mente rechazaba. La enfermera, como si sus palabras hubieran tocado una fibra sensible en su interior, suavizó su expresión. Su voz adoptó un tono más empático, casi maternal. Está bien, lo dejaré pasar por hoy, pero no quiero verte aquí mañana, ¿de acuerdo? Y, por favor, toma mi consejo en serio. La enfermera se inclinó hacia él, con una leve sonrisa que, por un momento, le recordó la calidez del sol. Ah, y perdona el golpe, eso fue sin querer. No respondías a mis llamados, así que no tuve elección, dijo, jugueteando con el sombrero blanco decorado con símbolos que sus ojos no reconocían. Retrocedió y se acomodó con destreza, con la misma profesionalidad que usaba para sanar heridas, y extrajo de su bolso de cuero atado a un lado de su cintura un papel amarillento, frágil, que parecía a punto de deshacerse entre sus dedos. Ahora, quédate quieto y cierra los ojos. Solo concéntrate en tu respiración, ella ordenó. Luego, añadió en tono pensativo. Sabes, he estado dándole vueltas a algo. Ese espejo que rompiste, en realidad era de muy buena calidad. Y con tu desmayo, siento que hay algo que no termina de encajar. Sin perder tiempo en más explicaciones, sus dedos finos trazaron rápidos movimientos sobre el papel, mientras Brian cerraba los ojos obedientemente, dejándose guiar por una danza de la cual no conocía los pasos. Pero entonces, un suave resplandor azul se filtró a través de sus párpados, y al abrirlos por inercia, se encontró frente a un espectáculo que le quitó el aliento. El papel en manos de la enfermera brillaba con un tenue azul que luego se tornaba en verde, como un flujo de energía que vibraba y cambiaba de forma. Y después, cuando la luz se desvaneció, apareció un conjunto de símbolos intrincados, garabatos místicos que bailaban sobre la superficie del papel. Él no comprendía el significado de aquellos signos, pero la enfermera los examinaba con detenimiento, y con cada línea que leía, su rostro se transformaba, pasando de una expresión de concentración a una mezcla de sorpresa y asombro. La enfermera tapó su boca con una mano, como si las palabras que intentaba articular fueran demasiado complejas para pronunciarlas. Se giró hacia él, sus ojos fijos en los suyos, con una mirada que hablaba de un descubrimiento que alteraría la vida de su paciente para siempre. Brian, lo que estoy a punto de decirte, no puedes contárselo a nadie. Su tono era grave, cargado de un peso que él apenas podía sostener, y continuó. Tu rasgo y capacidades se han fortalecido. Mucho más de lo que deberían. Y además, guardó silencio, dudando de si debía decir las siguientes palabras en voz alta, luego respiró profundamente. Has despertado una habilidad innata. Algo extremadamente raro entre los humanos. Hubo un instante de silencio abrumador. Las palabras habilidad innata flotaron en el aire, cargadas de un significado que él no lograba procesar del todo, o mejor dicho que no podía conocer. ¿Y qué diablos estaba pasando aquí? Con ese pensamiento sintió que su mundo, el mundo que creía conocer, estaba desmoronándose, y que la realidad se desdoblaba ante él de una forma que no esperaba. La felicidad no parecía formar parte de aquello que era visto o que le era revelado, sino más bien un extraño tono de pesimismo que nublaba lo que debió ser un momento de descubrimiento. Y mientras miraba a la enfermera, su mente se llenaba de preguntas. La luz, el papel, la habilidad, y ese destino incierto que, sin él saberlo, lo había estado llamando desde el comienzo. Pero el miedo a lo desconocido, a la verdad que apenas se asomaba, lo paralizaba, dejándolo en un limbo de dudas y arrepentimientos que apenas comenzaba a comprender.
Los ojos celestes de la rubia enfermera se posaron en el joven de semblante apagado. Su aspecto abatido y la mirada perdida en su propio mundo le hicieron preocuparse, no pudo evitarlo, pues eso era parte de su naturaleza. Algo en él despertaba en ella una profunda compasión. Quizás, se debía a que veía reflejado en él una pieza de su propio pasado, de aquella época en la que una tonta obsesión suya la había llevado a tomar demasiadas decisiones equivocadas. Selene, llamada así por su madre ya fallecida, suspiró, y una oleada de empatía se escapó de sus labios. Observaba al joven, Brian Morningstar, un chico huérfano que había perdido a su familia hacía poco. Originario de un pequeño pueblo cercano, Brian era uno de los dos únicos sobrevivientes de un ataque devastador, en el que innumerables vidas se habían perdido debido a la proximidad con el conflictivo territorio del país de Berkroa. La Academia Serafín, reconociendo su talento intelectual, le había permitido quedarse en los dormitorios escolares sin costo alguno, un privilegio reservado únicamente para quienes destacaban por méritos excepcionales, o para quienes tenían el dinero para pagar y querían mantener alejados a sus hijos. Esta oportunidad se extendería hasta su graduación, siempre y cuando demostrara excelencia en lo académico. Sin embargo, aquel chico que tenía delante parecía lejos de alcanzar ese estándar. Brian estaba atrapado en una extraña obsesión, uno de esos enredos emocionales que, a los ojos de Selene, no tenía buen augurio. El joven parecía perdido en su propia fijación por otra persona, una chica que también había sobrevivido al ataque. Selene no era insensible. Comprendía hasta cierto punto de dónde nacían esos sentimientos, aún así, el precio de su distracción podría costarle caro. Si Brian no lograba cumplir con las exigencias académicas, pronto lo enviarían a la calle. Y no lo malentiendan, no sería una expulsión oficial como tal, la academia simplemente le retiraría el privilegio del alojamiento. Y sin contactos ni conexiones familiares, Brian tendría que valerse por sí mismo para encontrar un techo donde pasar la noche. En el fondo, Selene sabía que eso equivaldría a una sentencia de abandono, pues las cargas y desafíos adicionales reducirían su tiempo para los estudios, afectando su rendimiento en el futuro, y, con el tiempo, quizás ni siquiera podría continuar en la academia. Selene arrugó la mirada, escudriñando la expresión del muchacho sentado en la cama. La situación era clara. Brian estaba atrapado en las redes de un enamoramiento desesperado, uno que no parecía ser correspondido. Por supuesto, no podía interferir directamente, pero se dijo que podía, al menos, ayudarlo a tomar conciencia de su realidad. Escucha, Brian, dijo con una voz suave y tranquila. Tú y yo tenemos que tener una larga charla sobre esta situación, sobre esta nueva complejidad que tienes por delante. Mientras hablaba, jugueteaba con los pliegues de su uniforme, afilando sus pensamientos en busca de las palabras adecuadas. Ella conocía el alcance de lo que iba a revelarle y sabía que podría impactarlo profundamente. Después de lo que voy a contarte, continuó, será tu decisión si deseas revelarlo o mantenerlo en secreto. Personalmente, creo que es más seguro que lo guardes para ti. Selene sabía que Brian no tenía el respaldo de una noble cuna, ni conexiones influyentes que pudieran protegerlo en la academia. Y conociendo la codicia del director de primera mano, ella temía por el futuro del joven si sus habilidades o su situación particular llamaban demasiado la atención. Así comenzó una larga conversación, un intercambio de confidencias y advertencias sobre el complejo mundo en el que se hallaba inmerso. Brian, con su cabello verde aguamarina y sus ojos cansados, escuchó casi por obligación, pues la bella enfermera era contundente, y su preocupación genuina lo tomó por sorpresa. Sus palabras, aunque no del todo bien recibidas, lograron que aterrizara de golpe en la realidad, arrancándolo, al menos por un momento, de sus ensoñaciones emocionales. Brian Morningstar así se llamaba, o mejor dicho, ese era el nombre de este cuerpo, de esta persona, de este pobre niño cuya conciencia había arrebatado por la fuerza, sin saber cómo ni por qué. Un nombre que no sentía suyo, y un peso extraño que apenas comenzaba a comprender. Estaba solo. Sin padres, sin familia, sin recuerdos, y con un inmenso vacío en su mente que no le dejaba claridad, un hueco oscuro que se extendía cada vez que intentaba profundizar en sus propios recuerdos más viejos, en su propia infancia. Esa era su realidad ahora, una que no había pedido y que, aunque parecía sacada de un mundo fantasioso, lo llenaba de una inquietud que le calaba hasta los huesos. Sus pasos suaves resonaban en un pasillo de ventanas estrechas, iluminado apenas por los últimos rayos de sol de la tarde. Caminaba lentamente, recordando cada detalle de su última conversación con la enfermera, Selene, ese era su nombre.
El sonido rítmico de sus pies era lo único que lo anclaba en el presente, evitando que se perdiera en la maraña de pensamientos que lo embargaban en tales instantes. Ahora, un joven confundido se encontró atrapado en el cuerpo de un niño. Se detuvo un momento, mirando sus manos, una de ellas enteramente vendada. Eran pequeñas, frágiles y lo más obvio, no eran suyas. Con manchas de sangre seca en el uniforme opaco que llevaba, le invadió una sensación de pesadez, de irrealidad. Se le hacía difícil aceptar que había pasado de una vida cómoda y predecible a un mundo extraño y desconocido. ¿Cómo era siquiera posible? No lograba encontrar sentido a la situación, y entre más intentaba entender, más inalcanzables parecían las respuestas. El vacío en su mente parecía crecer, una extensión sombría de pensamientos desconectados. La frustración dentro de él crecía con cada segundo, pero no tenía a dónde dirigir esa rabia contenida. Miró alrededor del pasillo, con sus altos techos y sus paredes de piedra adornadas. El lugar era lujoso, sin duda una escuela de alto estándar para quienes podían permitírselo, un lugar donde se podría recibir la mejor educación. La arquitectura ostentosa y la atmósfera de grandeza le resultaban casi sofocantes, y su único deseo era encontrar una cama, cerrar los ojos y despertar de esta pesadilla. Sin embargo, mientras avanzaba por el pasillo, una extraña sensación de familiaridad lo invadió. No en sus recuerdos, sino en su cuerpo, como si los movimientos y el entorno le resultaran reconocibles a un nivel casi inconsciente. Por una de las estrechas ventanas, notó que estaba en el segundo piso. Y sin dudar, después de minutos cuando encontró una escalera, comenzó a descenderla, queriendo dejar atrás el silencio de aquel pasillo interminable. Pero al llegar al rellano entre los pisos, se encontró con un grupo de 4 niños que bloqueaban su paso. Y por lo visto, eso estaba siendo a propósito, casi como si lo estuvieran esperando a él en particular. El grupo destacaba por su apariencia desordenada. Sin los sacos escolares, con las camisas a medio salir de los pantalones y sin corbatas, desprendían una actitud rebelde y despreocupada. De inmediato comprendió de qué tipo de chicos se trataba. Los que se creían geniales o, más bien, los que se autoengañaban creyendo que la insolencia les daba alguna clase de poder. «Oye, Brian, te hemos estado esperando», dijo uno de ellos, un chico de cabello castaño que parecía asumir el papel de líder. A su lado, otro sostenía una paleta de caramelo en la boca, como si fuera un cigarrillo, en un gesto que le pareció tan absurdo como ridículo. «Sí, casi nos haces preocupar», agregó otro, riéndose. Las risas ásperas y la mueca de satisfacción en sus rostros le provocaron un nudo en el estómago. Sin saber por qué, su cuerpo reaccionó, tensándose, y sintió que sus manos comenzaban a temblar. Una oleada de pánico, mezclada con desconfianza, lo invadió. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Por qué parecían conocerlo tan bien? ¿Y por qué diablos se estaba sintiendo tan fatal cuando los vio? Por la forma en que se burlaban y sus miradas cargadas de desdén, entendió que no eran amigos del niño cuyo cuerpo ocupaba. Contuvo el impulso de rodar los ojos, aún con el hormigueo que crecía en su estómago, pues no era del tipo tolerante hacia los acosadores. Dispuesto a hacer la vista gorda, descendió los últimos escalones con calma, a pesar del miedo latente que no sentía propio. Pero al llegar al rellano, uno de los chicos extendió el brazo, bloqueándole el paso. ¿No te estás olvidando de algo?, preguntó el líder con un tono de arrogancia que reconoció al instante. Era la voz de alguien que creía estar por encima de los demás, y que no tenía decencia al demostrarlo. A él nunca le habían gustado ese tipo de personas. El respeto mutuo era algo natural entre dos personas civilizadas, y si la otra parte no podía entender algo tan simple entonces era un completo idiota. «Tu dinero, estúpido», escupió otro de los niños, evidentemente molesto por su silencio prolongado. Este era el mismo que sostenía la paleta de caramelo, un niño de mejillas regordetas y un vientre prominente, cuya presencia le generaba un involuntario rechazo. ¿Dinero?, se preguntó incrédulo ante lo pedido. Recordaba haberse revisado los bolsillos mientras caminaba por el pasillo, y solo había encontrado pelusa. Pobre, sí, era pobre. Eso ya lo sabía. No necesitaba otra licenciatura universitaria para descubrirlo. Pero, por las palabras del chico de huesos anchos, parecía que a este cuerpo, que a Brian, le daban alguna especie de pensión escolar o algo por el estilo. Suspiró con irritación. Ya tenía suficiente con lo que le estaba pasando como para, encima, revivir sus días de preparatoria. ¿Acabas de suspirar delante de mí?, gruñó el niño de huesos grandes, quien terminó acercándose tanto que podía sentir su respiración en la cara. ¿Y eso importa?, le respondió, entrecerrando los ojos.
Su tono sarcástico dejó por un momento en blanco a sus indeseables compañeros. He tenido un día de mierda, así que hazme un favor y vete al carajo, hijo de puta. Las palabras le salieron rápidas, casi sin pensarlo. La rabia en los ojos de los otros fue inmediata. El rojo de la furia les coloreó las mejillas. No era Brian, ni conocía sus actitudes o sus formas de actuar. Era Aiden, un tipo común que le gustaban sus cosas y que odiaba trabajar a medio tiempo y sufrir los exámenes universitarios de su carrera. Pero no era estúpido. Sabía que entrar en una pelea física aquí solo le traería problemas, especialmente si tenía en cuenta su situación y a este opulento lugar de aprendizaje. Así que, aprovechando la sorpresa del momento, maniobró con agilidad y subió algunos escalones de nuevo, luego saltó sobre la barandilla hacia el otro lado de la escalera. Cayó con un leve impacto, que apenas sintió, como si el cuerpo de este chico tuvieran una fuerza y ligereza incomparables con las suyas propias. Comenzó a correr, y como si nunca hubiera aterrizado en el piso en un primer lugar, casi voló por el tramo final de escaleras. Y entonces, escuchó el grito de uno de los matones. Oigan, no lo dejen escapar, malditos idiotas. Reconociendo la oportunidad, se lanzó como un cometa por los pasillos bañados de la luz dorada del atardecer. Los corredores vacíos eran laberintos intuitivos, y sus rápidos pies apenas se sintieron cansados. Era extraño. No se agitaba, no sudaba, y parecía como si este cuerpo pudiera llevarlo al doble de su velocidad actual si así lo deseara. ¿Qué carajos? ¿Cómo es que ese inútil es tan rápido? Logró oír eso de uno de los matones, cuyas palabras le sonaron casi borrosas, como si se alejaran a cada segundo. Dobló por un pasillo, dispuesto a no parar hasta encontrar la salida de estas instalaciones. Y dicho y hecho, no paró hasta que en cuestión de algunos minutos logró ver la gran puerta de entrada de la academia, abierta de par en par. Sin personas a la vista, no tuvo problemas para salir, pues su diseño era tan lujoso como práctico. Se detuvo solo cuando llegó a las grandes escaleras de piedra al frente, donde giró para mirar hacia atrás. Y la impresionante arquitectura gótica de la academia, que sin dudas podría albergar a miles de estudiantes, se alzaba ante él. La boca se le quedó entreabierta. La escala y el lujo de aquel lugar eran indescriptibles. Dios, casi parece Hogwarts o algo así, pensó, maravillado. Incluso se quedó plantado allí, esperando a ver si el profesor Javier o Dumbledore saldrían por esa entrada. ¿Y cómo alguien podía tener tanto capital para construir algo así? Apartó esos pensamientos y descendió los escalones. No era momento para eso, ahora su objetivo era encontrar esos tales dormitorios mencionados por la enfermera Selene, donde con algo de suerte podría hallar más pistas sobre este tal Brian. Su atención fue captada por la cantidad de verde a su alrededor. Árboles altos flanqueaban un sendero de piedra rodeado de arbustos, y al final muros imponentes podían ser vistos. Aquel camino conducía hacia una majestuosa reja abierta, del metal más fino que podía encontrarse, o eso creyó. El paisaje, bañado por la luz anaranjada del atardecer, era impresionante. ¡Qué desperdicio de dinero!, murmuró mientras se acercaba a la entrada. Nadie podía culparlo, después de todo su alma económica se sentía presionada con tanto lujo. Su pecho se desinfló, la gente rica sí que le daba asco. Se rascó el cabello, debía de dejar la envidia de lado, dicho de paso su pelo sí que estaba largo, eso lo notó cuando estaba corriendo debido a que no se le dejaba de meter entre los ojos. Ahora sí que esos cursos de peluquería que tomó podrían servirle de algo. Asintió para sí mismo, sí, todo sirve en algún momento, solo es cuestión de tiempo. Si su comportamiento estaba siendo esquivo era algo que no tenía ganas de descubrir, mantener su cabeza llena de basura era una buena manera de dejar de pensar en sus problemas actuales. Su respiración era ligera, el aire era fresco y claro, propio de un atardecer otoñal, aunque la fecha exacta era otro de los misterios que aún debía resolver. Finalmente, atravesó la entrada y estuvo dispuesto a avanzar con la intención de encontrar algún punto de referencia cuando, de repente, se detuvo en seco. Allí, apoyada contra un muro, estaba una joven de unos 12 años, observándolo fijamente. Sus ojos lo miraban con una mezcla de fiereza y desdén, y su expresión estaba cargada de molestia. Los brazos cruzados sobre su pecho y el ceño fruncido le daban un aire intimidante. Inconscientemente, su mano se dirigió a su mejilla, donde seguía sintiendo un leve escozor. Esta chica, pensó, recordando vagamente algo familiar en ella. Un aura de niña dorada, con cabello castaño claro construido en capas y ojos de igual color, sí, tal y cual lo que vio antes de colapsar.
Ahora, después de encontrar a una persona que creyó un mero sueño de frente, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de incomodidad y una especie de conexión inexplicable. La joven lo observó con desdén y, por un instante, pareció suavizar su expresión. Tardaste mucho. He estado aquí esperando, ¿sabes? Dijo con voz fría, escaneándolo con la mirada. Parecía disgustada con lo que vio, pero no mostró interés en hacer preguntas. De cualquier manera, ya que estás aquí, toma esto y asegúrate de copiarlo. Devuélvemelo antes de que termine el día. La chica sacó de su bolso escondido de cuero un cuaderno, libreta que empujó contra su pecho con fuerza, haciéndolo retroceder un paso. Otra más que parece anormalmente fuerte, pensó, un tanto asustado, pues la bella enfermera le dejó una muy fuerte impresión. No creas que esto lo hago por ti. El profesor al ver tu ausencia me pidió que te diera mis notas, y eso es tu culpa por no tener amigos a los cuales recurrir. La frialdad de sus palabras y el desprecio en su mirada lo dejaron paralizado. La joven se alejó con aire triunfal, irradiando una vibra tan intimidante que sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había experimentado la indiferencia femenina antes, pero esto era algo diferente, algo mucho más oscuro y desconcertante. Entonces, una picazón intensa lo distrajo, obligándolo a mirar su muñeca. Al levantar la manga, descubrió una marca peculiar. Un tatuaje de 2 plumas entrelazadas. ¿Qué demonios? ¿Este niño era un delincuente o algo así? ¿Y cómo era posible que con 12 años tuviera tatuajes? Un poco perdido en sus pensamientos, casi se perdió cuando la tinta incrustada en su piel comenzó a desvanecerse, algo tan raro que lo dejó aún más confuso de lo que ya estaba. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y camina. Sabes que hay toque de queda. La voz de la chica lo sobresaltó, fría e impaciente, como si no soportara un segundo más de su presencia. No tengo todo el tiempo para esperarte, mañana es día de entrenamiento. Con ese último azote verbal sus piernas se movieron por sí solas. Oh, Brian, querido niño tonto, ¿qué diablos hiciste para que esa chica te odiara tanto? Resignado, apretó el cuaderno entre sus brazos y comenzó a caminar tras ella, con una mezcla de temor y pánico. Será mejor mantenerme lejos de esa chica, pensó. Daba miedo y parecía del tipo mandona, así que para evitar problemas futuros sería bueno tomar distancia. Para la mirada indiferente de un tercero, puede que su comportamiento fuera infantil, y teniendo en cuenta de que ya tenía 20 años, una carrera en progreso y un odioso trabajo, la cosa se ponía aún más absurda. Pero quisiera que esos escépticos estuvieran en sus zapatos en estos momentos, quisiera verlos lidiar con todo el odio de la niña demoníaca por su cuenta, así comprobarían que su temor estaba bien fundamentado. Mientras avanzaban por otro sendero de piedra, sentía las ideas arremolinarse en su mente, una maraña de pensamientos tratando de encontrarle sentido a este nuevo y extraño mundo en el que estaba atrapado. Podría haber estado jugando, estar haciendo cualquier otra cosa. Pero, ahora estoy aquí, en un cuerpo y una vida que no son míos. Ante sus espaldas, se alzaba la academia, un lugar de intriga en el que jamás quiso estar. Capítulo 3. Complejo. Cuando las líneas entre la realidad y el sueño se desdibujan, y lo conocido se vuelve extraño, recuerda. No siempre es el camino el que cambia, a veces, es el viajero quien se transforma. Extracto del volumen 1 del héroe renacido. Una puerta se cerró tras de él, emitiendo un suave clic que reverberó con el silencio, y con ese sonido, otro tatuaje comenzó a desvanecerse lentamente sobre el dorso de su mano. A pesar de ser un simple cambio, una pequeña muestra del poder y las peculiaridades que este nuevo mundo albergaba, se sintió como todo un niño perdido en una ciudad desconocida. Aunque, no podía negar el peso fantasioso de esa experiencia. Bueno, eso fue incómodo como el infierno, murmuró casi inconscientemente. Caminar junto a la niña demoníaca había sido demasiado para su alma simplona y desprevenida. Recordó aquellos ojos que lo perforaban que parecían 2 dagas afiladas, y la picazón constante en su muñeca izquierda, ambas cosas tan intensas, tanto que prefería no volver a experimentarlas nunca. Era un alivio que hubiera terminado, aunque la incomodidad seguía presente en cada fibra de su ser. Con un suspiro, se rascó el brazo, y observó con cuidado sus alrededores. Estaba en su habitación, o mejor dicho, en lo que ahora debía de considerar su cuarto, su hogar. Aunque no realmente, negó con la cabeza. Este era el hogar del niño, de Brian, un espacio familiar para su cuerpo, pero no para su mente. Aún así, no podía negar que el lugar se sentía acogedor, cómodo de una forma que no había experimentado en mucho tiempo, como volver a casa de tus padres para la Navidad.
El espacio era un modesto monoambiente, sencillo pero práctico, con solo el baño separado por una pared, pero sin espacio para una cocina o comedor. Y eso era normal, pues como era costumbre en estos sitios, todos debían compartir las comidas en un comedor común. Aún así, tener un baño privado era un privilegio inédito, una comodidad que no había anticipado y que agradecía enormemente. El ambiente estaba impregnado de una mezcla entre rústico y lo fantasioso, con un toque antiguo que se percibía en cada rincón. Los muebles, así como las paredes y piso eran de una combinación de madera barnizada y ladrillos de piedra perfectamente cortados, que daban una impresión cálida y sólida. Para él, se sentía como un pequeño palacio, un espacio sereno y en armonía, un refugio en el que podía descansar. Hasta se preguntaba por qué este lugar, siendo solo una habitación, era considerablemente mejor que su antiguo departamento alquilado. Incluso parecía más amplio. Diablos, eso último sí que lo deprimió un poco. Notando el brillo de las pulidas tablas de madera bajo sus pies, se quitó los zapatos antes de adentrarse por completo. La costumbre de andar descalzo, motivada más por su pereza que por alguna norma de limpieza, le resultaba natural. Desde la entrada, bajó 2 escalones que lo llevaron al nivel del cuarto. Observó el armario robusto y bien construido, las amplias estanterías de madera ancladas a la pared de forma horizontal, y una mesa pequeña junto a una silla. Había un sofá sencillo y una cama al lado de una ventana, que parecía perfecta para sentarse y contemplar el exterior debido a su espacio extra. En ese momento, supo que aquel rincón junto a la ventana se convertiría en su lugar favorito de la habitación. Por supuesto, no podía faltar el baño. Echándole un rápido vistazo, notó que era pequeño pero suficiente. Contaba con una ducha, un espejo, un retrete y un lavabo. Todo lo necesario estaba allí, y aunque el espacio era limitado, no se quejaría. La habitación, en general, tenía un aire de funcionalidad que apreciaba profundamente. Recorrió el espacio con la mirada, notando los pequeños detalles que había pasado por alto al principio. La cama estaba deshecha, había libros tirados sin orden y algunas prendas de ropa dispersas por el suelo. También había materiales de escritura por doquier. Plumas, frascos de tinta y papeles arrugados se mezclaban con lápices y hojas sueltas. Sí, era evidente que esta era la habitación de un estudiante. Un estudiante que, al igual que él, parecía luchar contra el desorden en un intento infructuoso por mantener el control. No pudo evitar un suspiro al imaginarse viviendo en este lugar. A su manera, la habitación reflejaba un hogar provisional, un sitio en el que la vida se había pausado temporalmente. Sin embargo, algo en el ambiente lo invitaba a quedarse, a permitirse un respiro. Vio la cama, y de manera inconsciente comenzó a dar pasos hacia ella. Y con cada uno de ellos su cuerpo, exhausto, se sentía más pesado, y sus párpados comenzaban a cerrarse. Finalmente, dejó caer sus hombros y comenzó a despojarse de su uniforme. Aflojó la corbata, se quitó la chaqueta y desabotonó la camisa con un gesto de alivio. Con una exhalación prolongada, se dejó caer sobre la cama, sintiendo la suavidad del colchón que lo abrazaba. De pronto, todos los problemas, todas las preocupaciones que pesaban en su mente, quedaron relegadas a un segundo plano. El sueño era la única prioridad, la única urgencia. Cerró los ojos y dejó que la habitación, su refugio temporal, lo envolviera en un descanso tan necesario como inevitable. Risas, estallidos de risas juveniles, burlonas y estridentes, le hicieron abrir los ojos lentamente. Estaba en el suelo, cubierto de manchas de suciedad y lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Sentía el escozor en sus rodillas y notó que mocos caían de su nariz, mezclándose con el polvo en su ropa. Miren, chicos, Brian está llorando. Es un niño llorón. Se mofó uno de los niños mayores, su voz infantil pero cargada de burla. Jajaja, Brian, te caíste y ya estás llorando. ¿Así es como piensas jugar con nosotros? No puedes ni mantener el ritmo con ese cuerpo débil que tienes. Otra voz, otro niño. Las carcajadas del grupo lo rodeaban, amplificando su vergüenza. Brian cubrió su rostro con sus manos, intentando ocultarse, deseando volverse invisible. No quería que lo vieran así, tan vulnerable, pero los chicos mayores tenían razón, y eso lo llenaba de tristeza. ¿Cómo podría negar lo evidente? El pequeño parque donde se encontraba, una zona comunitaria del pueblo donde solía sentirse seguro, ahora se volvía un escenario de humillación. Brian el llorón, no puede hacer nada bien, coreaban los niños, repitiendo el apodo como un mantra cruel. Las palabras eran afiladas, desgarrando su ánimo y haciendo que más lágrimas se escaparan de sus ojos.
Oigan, ustedes, ¿qué rayos le están haciendo a Brian? Una voz juvenil y decidida interrumpió el bullicio. Era una voz femenina, que resonaba como una campana de advertencia. El grupo de niños mayores se detuvo, y uno de ellos murmuró: «Diablos, ya llegó la mandona. Ya llegó la noviecita protectora, mejor vámonos antes de que nos acuse». Con risitas nerviosas, comenzaron a dispersarse, pero no sin antes lanzarle una última mirada a Brian. «Nos veremos otro día, bebé Brian», uno de ellos le espetó, antes de desaparecer corriendo. «No te preocupes por esos tontos, ya no pueden hacerte nada», dijo la voz infantil. Al mirar, Brian vio a una niña de cabellos resplandecientes y de ojos castaños que lo observaba con ternura. Se agachó a su lado, ofreciéndole la mano y dedicándole una sonrisa cálida que hizo que sus mejillas se ruborizaran. «Vamos, levántate. Te llevaré con la cacique. Ella curará tus heridas». El niño dudó un momento, abrumado por la vergüenza de que lo viera en ese estado, pero finalmente tomó la mano que le ofrecía. «Gracias, Emma», murmuró, tartamudeando. Emma sonrió, apretando su mano con firmeza. «No es nada. Pero debes aprender a defenderte. Si no lo haces, esos tontos siempre te molestarán. Aunque mientras yo esté aquí, creo que no tienes de qué preocuparte». Con un pequeño esfuerzo, lo ayudó a levantarse. Brian, todavía sintiendo el dolor en sus rodillas, se secó las lágrimas y los mocos con el antebrazo, manchando aún más su ropa. «¿Te duele mucho?», preguntó Emma, inspeccionándolo con preocupación. Sabía que él solía usar pantalones largos, así que no podía ver las heridas, pero sus gestos de dolor delataban que no se encontraba bien. Brian asintió con timidez, intentando ocultar su dolor. «Sí, un poco», dijo, bajando la mirada, pero ante la expresión escéptica de Emma y el ceño fruncido que se formó en su rostro, no pudo sostener la mentira por mucho tiempo. «Bueno, sí duele. Mucho». Emma, satisfecha de haber obtenido la verdad, asintió. «Sabes que no puedes mentirme. Te conozco bien», refunfuñó, aunque en su voz había un dejo de afecto. «Vamos. La cacique puede curarte antes de que tus padres se enteren». Sin darle tiempo a replicar, Emma lo tomó de la mano y lo guió por las calles del pueblo. Mientras caminaban en silencio, algunos adultos los saludaban con sonrisas. Brian, abrumado por la fuerza con la que lo llevaban, se dejó arrastrar, aunque el calor de la mano de Emma en la suya le infundía un poco de consuelo. Después de un rato de caminar en silencio, Brian reunió el valor suficiente para hacerle la pregunta que le rondaba la mente desde hacía tiempo. «Oye, Emma, ¿por qué siempre me ayudas?». La pregunta, lanzada con la curiosidad inocente de un niño, hizo que las mejillas de Emma se tiñeran de un leve tono rosado. Desvió la mirada, intentando disimular su nerviosismo. Bueno, eso es porque es mi deber como la próxima cacique del pueblo», respondió con voz firme, aunque en un susurro apenas audible añadió. «Y también es porque eres tú, tonto». «¿Eh? ¿Dijiste algo, Emma?». Brian la miró, intrigado, pero ella rápidamente cambió de tema, desviando su mirada hacia el camino. «Mira, ya llegamos», dijo apresuradamente, deteniéndose frente a una puerta. «Vamos a que te revisen, Bri». Antes de que pudiera terminar la frase, Brian sintió algo extraño. Sus oídos se llenaron de un zumbido agudo, y de repente, el mundo se tiñó de un intenso rojo. Miró a su alrededor, desconcertado, mientras el calor y el olor a humo impregnaban el aire. ¿Qué estaba sucediendo? Una voz que reconoció apenas como la de su padre resonó, fuerte y urgente. «Brian, corre. No mires atrás. Toma a Emma y no te detengas hasta llegar al próximo pueblo. Corre». Brian no entendía. Miró a Emma, quien estaba inconsciente en sus brazos, y un nudo se formó en su estómago. ¿Qué era este cambio tan repentino? ¿Qué era esta sensación de peligro que amenazaba con consumirlo todo? ¿Qué diablos? ¿Qué era esto? ¿Qué era? De repente, abrió los ojos con una sensación abrumadora de pánico que lo golpeó como una ola helada. Su respiración era rápida y entrecortada, y el latido de su corazón retumbaba en su pecho, casi doloroso. Estaba empapado en sudor, la ropa se le pegaba a la piel y un escalofrío le recorría la columna. Sintió una extraña incomodidad. La sensación pegajosa le producía náuseas. En medio de la oscuridad de la habitación, algo indefinible y aterrador flotaba en el aire, envolviéndolo con un presagio de angustia que no lograba comprender. Las imágenes de su sueño aún giraban en su mente como sombras escurridizas. La chica demoníaca, estaba seguro de que era esa persona, esa chica. ¿Por qué había soñado con ella? ¿Le habría lanzado alguna maldición?
Cada vez que intentaba pensar en ello, sus pensamientos se disolvían en un torbellino de miedo. Le temblaban las manos, y su cuerpo entero vibraba de ansiedad. Pensar era imposible. Su mente estaba atrapada en el caos de sensaciones que no podía controlar. Saltó de la cama, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera con un sonido sordo que resonó en la quietud de la habitación. La oscuridad no fue un impedimento. Con movimientos torpes, avanzó hacia el baño y, a tientas, buscó el interruptor. Cuando finalmente lo encontró, una luz cálida y anaranjada se encendió, proyectando sombras titilantes en las paredes. Apenas tuvo tiempo de ajustar sus ojos a la luz antes de sentir una punzada de náuseas que se le subió por el estómago. Sin poder evitarlo, se dejó caer de rodillas frente al retrete. La bilis le subía por la garganta y, con un estremecimiento, empezó a vomitar. El sonido retumbaba en el silencio del baño, y cada arcada le hacía sentir más débil y vulnerable, como si se estuviera vaciando de algo más que el contenido de su estómago. Cuando finalmente terminó, se apoyó en el borde del retrete, temblando. Con asco y vergüenza, tiró de la cadena, apartando la mirada de aquel espectáculo de miseria. Se incorporó con dificultad y se dirigió al lavabo, abrió el grifo y bebió a tragos largos, intentando calmar el ardor que le había dejado el ácido en la garganta. Sin embargo, el agua no lograba borrar del todo el sabor amargo que sentía. Al cerrar la llave, levantó la vista y se miró en el espejo. La imagen que le devolvía el reflejo lo sobresaltó. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de oscuras ojeras, parecían extraños. La desesperación estaba grabada en cada línea de su rostro, desfigurándolo, convirtiéndolo en una máscara de miedo y dolor. Llevó una mano temblorosa a su cara, apenas capaz de reconocer a la persona que veía en el espejo. Abrió de nuevo el grifo, salpicándose la cara con agua fría en un intento inútil de aclarar la mente, de borrar la angustia. Pero el peso en su pecho no se iba. Sus manos seguían temblando, y el pánico era un nudo que no podía deshacer. Sin pensarlo más, abrió la puerta de la ducha y giró la llave. El agua cayó de golpe, helada, pero no le importó. Entró, medio vestido, sintiendo cómo el agua empapaba su ropa y caía sobre su espalda, helada y brutal. El frío era una punzada constante, pero eso parecía tranquilizarlo, adormeciendo el torbellino de emociones que sentía. Se quedó allí, con la cabeza baja, dejando que el agua lo cubriera y que la ropa se le pegara al cuerpo. Minutos se convirtieron en una eternidad, cada segundo más largo que el anterior. El frío mordía su piel, pero se aferraba a él como si fuera un ancla que lo mantenía en el presente. Finalmente, cuando ya no pudo soportar más, apagó la ducha y salió, chorreando y tiritando. El aire frío del baño le hizo sentir aún más la humedad de su ropa, pero no le importaba. Se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la puerta corrediza de la ducha, y cerró los ojos, intentando recuperar el control sobre su respiración y sobre su mente. El temblor disminuyó, pero la sensación de vacío y de opresión en su pecho permanecía. Sabía que había algo más profundo en aquel sueño, algo que lo había sacudido hasta el fondo. Sintió que, aunque el agua fría lo había calmado, no era suficiente para borrar el horror que le había dejado esa visión. Se quedó allí, en el suelo del baño, empapado y vulnerable, sin saber cómo enfrentar lo que había visto ni cómo librarse del miedo que se había instalado en su pecho. Cambio del punto de vista. Emma Tarkard no estaba teniendo una buena semana. De hecho, era un desastre, y ayer fue la cúspide de su idiotez. Había tratado a Brian de la peor forma posible, descargando en él su frustración, y llevándola tan lejos como para gritarle esas cosas horribles y, para colmo, golpearlo. Y aún así, incluso después de verlo desplomarse frente a ella, de tener que cargarlo hasta la enfermería de la academia, se mantuvo en su obstinada actitud. Seguía siendo la misma, incapaz de admitir cuando estaba equivocada, y mucho menos de reconocer que parte de todo eso también era su culpa. Suspiró profundamente mientras se acariciaba el entrecejo, dejando que su nuca golpeara rítmicamente la superficie fría de la puerta mágica de madera. Se repetía una y otra vez que no era solo culpa suya. Él también tenía su parte de culpa. No paraba de seguirla, de buscarla, de perseguirla con esa misma mirada de antes, una que le recordaba todo lo que había pasado, todo lo que había perdido. A veces, simplemente deseaba desaparecer, quedarse sola y no tener que revivir esa tragedia en su memoria. Pero cada vez que veía a Brian, las imágenes volvían, susurrándole su debilidad, mostrándole su dolor una y otra vez. Sintió un temblor recorrer su mano, y rápidamente la cerró en un puño. Se obligó a convencerse de que no era solo su responsabilidad. Él también había contribuido, ¿verdad? Claro que sí.
Eso tenía que ser cierto, tenía que serlo. Miró al suelo, mientras su nuca golpeaba repetidamente la puerta, el eco resonando en el pasillo de piedra y madera pulida. Sentía el peso de su ropa de entrenamiento, diferente a la del uniforme, pero más adecuada para el entrenamiento agotador que le esperaba. Sin embargo, hoy, ni siquiera su fuerza parecía suficiente. La más fuerte de casa. Aceptada en la prestigiosa Academia Serafín, ubicada en Astaroth, la ciudad vecina de la capital del Doria. ¡Qué maldita broma!, murmuró. Ni siquiera puedes controlar tu vida, eres un fraude. Una amarga risa escapó de sus labios mientras se reprendía en voz baja. ¿De qué sirve toda esta fuerza si ni siquiera puedes arreglar las cosas con la única persona que quizás te entiende? La única persona que sabe lo que pasó y que está tan atrapada como tú en ese pasado tan miserable. Y aún así, vas con toda tu elocuencia y no haces más que lastimarlo. Los golpes contra la puerta cesaron cuando la madera mágica crujió a pocos metros de ella, y cuando otra puerta se abrió con cuidado. Ahí estaba él, Brian, el muchacho de cabello verde aguamarina y mirada agotada, el mismo con quien compartía una historia tan dolorosa. Bajó la vista hacia su muñeca, donde el tatuaje común que ambos habían grabado comenzó a picar, como si quisiera recordarle la promesa infantil que hicieron en su momento de inocencia. Habían jurado que, al alcanzar la mayoría de edad, se casarían. Qué ingenuos eran entonces, pensando que un simple pacto podía protegerlos del mundo. Alzó la vista y escaneó al chico de pies a cabeza, notando las ojeras que resaltaban bajo sus ojos cansados e inyectados en sangre. Su piel pálida, su cabello un desastre, y el aspecto de alguien que había pasado la noche entera en vela. La ansiedad estaba grabada en sus gestos, y Emma sintió un vacío en el pecho. Sabía lo que le estaba pasando, después de todo las paredes no eran tan gruesas como le dijeron. Había escuchado el ruido durante la noche. Su fulminante mirada se relajó, por supuesto, él también pasaba por esa mierda, por ese dolor y por ese pasado que los unía. Sus miradas se cruzaron, pero esta vez Emma se contuvo. No hace falta que te pongas ese uniforme horrible. Ya sabes que hoy toca entrenamiento. Ponte algo cómodo y baja a desayunar, le dijo con tono neutral, antes de girar sobre sus talones y comenzar a caminar hacia las escaleras al final del pasillo. Bajó con calma, tomándose su tiempo, cada paso era una pausa que usaba para calmar el mar turbulento en su pecho. Al llegar al comedor, notó las miradas. Grupos de estudiantes la observaban desde sus asientos. Ricos, nobles, jóvenes que no sabían nada de lo que era sufrir. Sus cuchicheos eran tan evidentes como sus miradas de aprobación o envidia, según el caso. A veces, el desprecio en sus ojos era tan descarado que le hervía la sangre. ¿Por qué no podían comer en paz y dejarla sola? Ella estaba aquí para hacerse fuerte, no para mezclarse con esa gente. Ah, Emma querida, ven, toma asiento, la llamó Beatriz, la cuidadora de los dormitorios. Su voz era amable, una de las pocas que Emma realmente apreciaba en ese lugar. Gracias, respondió Emma con frialdad, aunque sin intención de ello. Se sintió obligada a añadir, con su permiso, en un intento de enmendar su tono cortante. Te traigo algo enseguida, dijo Beatriz, con una sonrisa cálida que logró arrancarle una chispa de calma, pero luego el remordimiento regresó para apoderarse de ella. Emma asintió y se acomodó en una mesa alejada. Las miradas continuaban, y los cuchicheos también. La reina de hielo está aquí, murmuró alguien. Dicen que ha alcanzado los primeros puestos y que los profesores no dejan de elogiarla. No giró la cabeza. Nada de eso importaba, o al menos eso se repetía hasta que escuchó algo que sí la hizo reaccionar. Si es tan buena, no entiendo por qué deja que ese inútil se le siga pegando. Ni siquiera sé cómo pudo haber entrado ese pueblerino, ¿en qué estaba pensando el director? Apretando sus dientes, murmuró. ¿Quién demonios se creen que son? Brian, ese chico era alguien digno, era la persona más inteligente que conocía, y había entrado por mérito propio, tan merecedor de ese lugar como cualquiera de esos inútiles que lo miraban por encima del hombro. Pronto, Beatriz regresó con su desayuno, y Emma comenzó a comer en silencio, dejando que el sonido de los cuchillos y tenedores la aislara de esos murmullos, esos comentarios llenos de ignorancia y crueldad. Esperó a que ese tonto la encontrara, que se sentara a su lado y que comenzara a molestarla, como siempre lo hacía. Pero, cuando lo vio bajar, sus hombros caídos y el cabello desordenado, él ni siquiera le dirigió una mirada. Simplemente, se acomodó en una mesa vacía al otro lado del comedor. Eso era nuevo, pero no algo negativo, pues tendría tiempo para sí sola por un rato. Esto lo atribuyó a que ese tonto estaba teniendo un mal día, así como ella estaba teniendo una mala semana.
Sí, pronto todo volvería a la normalidad, como siempre fue. Suspirando, Emma terminó su comida y llevó su plato a la cocina, preparándose mentalmente para la siguiente clase de esgrima. Mientras salía del comedor, escuchó más comentarios dirigidos hacia Brian, palabras llenas de desprecio y burla que apretaban su pecho como una garra. ¡Qué montón de idiotas!, murmuró para sí misma. No podía decirlo en voz alta, no allí, entre toda esa nobleza que miraba con desprecio a quien no podían entender. Pero en su corazón, esos insultos resonaban con fuerza.